Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, dispuesta para hablar de la historia de estos judíos sefaradíes en este caso. Volvemos a la partida, a la diáspora judía, la diáspora que todavía parece que continúa. Bueno, estamos en los primeros compases de esa diáspora que se produce después de la expulsión de España. Habíamos hecho una primera entrega más general, introductoria, y hoy seguiremos adelante con esas dos opciones que se abrieron en el camino de los judíos, o el camino del exilio o el de convertirse, si bien no de fe llena, tratando de disimular criptojudaísmo, etcétera, etcétera. Todos esos temas que nos irás presentando. Pero antes de empezar, déjame, Alicia, que recuerde a los oyentes que esta y muchas historias más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y si quieren cada 2 semanas recibir un boletín electrónico gratuitamente en su correo, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, te dejo el micrófono. Bueno, es para decir y hablar un poco de estos sefaradíes. Quiero hacer, no sé, si ya lo dije, lo vuelvo a decir. Como a mí me dijeron cuando estaban preparando para ser profesora, lo que abunda no daña, y en todo caso lo van a recordar una vez más. La palabra sefaradí es una palabra que se inventa en el siglo XIX. Antes a estos judíos no se los llamó sefaradíes. Ellos se llamaban judíos de Castilla en algunos lugares. Eso es visible cuando uno está en Roma y ve la sinagoga que les perteneció. Algunos después los llaman levantinos porque se van a Turquía y después van a otros lugares. Tenían otros nombres, pero sefaradí es un término que se inventa en el siglo XIX, y es para diferenciarlos de los judíos ashkenazim. Y a la verdad, y lo que según parece, bueno, en Israel después, cuando llegan las dos corrientes, hicieron algo mucho más simple todavía. Los dividen en judíos ashkenazim y sefaradim, y en ellos sefaradíes también están integrados judíos de origen árabe, mizrahim, como se dice en hebreo, cuyos antepasados nunca pasaron por España. Pero bueno, también es algo importante hacer saber que muchos de estos judíos mizrahim tenían prácticas religiosas que habían sido establecidas por judíos sefaradíes, judíos que se dedicaron a eso. Y entonces, en estas prácticas y rituales religiosos fueron denominados también sefaradíes, porque los habían tomado o habían sido educados en ellos por judíos de origen español. Ser sefaradí, tuve la oportunidad de hacer una definición una vez en un trabajo que me tocó presentar, es ser judío. Está bien que nos dividimos en grupos, que venimos de distintas tradiciones, de distintas maneras de hablar y llamarnos, incluso de maneras rituales. Yo creo que sí, lo que no nos diferencia a los judíos, entre ninguno de nosotros, en los que seguimos siendo judíos a pesar de todos los siglos, y diría hasta de los milenios, es eso que se decía en la Biblia, donde se decía que los judíos o los israelitas o lo que fuéramos, éramos un pueblo de dura cerviz. Y yo creo que eso está bien utilizarlo con respecto a los judíos en general, aunque en este momento estoy hablando de los judíos sefaradíes, porque si hay algo que los judíos han sido a lo largo de la historia es muy tercos, muy tenaces en la conservación de su identidad y muy vitales, porque siempre han conservado el amor por su identidad a pesar de todo lo que costó. Hay que leer la historia de la expulsión, en lo que cuenta Pérez, y lo que significó abandonar para los judíos España, todo el drama. La expulsión de los judíos de España en el mundo judío, a pesar de que hay historiadores que dicen que no, pero Gershom Scholem lo afirma, está visto como un drama de una enorme envergadura, porque bueno, los judíos habían estado tanto tiempo allá, fueron tan importantes,
y bueno, la mayor parte ya estaban conversos, fueron pocos los que se fueron, y hay que pensar, Jorge, que a pesar de los pocos que se fueron, mira, todavía sí siguen existiendo, todavía se siguen llamando sefaradíes, todavía siguen conservando sus costumbres, su habla, y adquirido la de los países por los que han deambulado tantos siglos. Así que es, como dice este historiador, es de lo más sorprendente. Y bueno, en estas identidades hay dos, podríamos decir. Una es la que se va, la que aguanta el terrible sufrimiento de ser un expatriado, un expulsado, porque bueno, en España habían vivido tantos siglos, habían vivido más de un milenio, y no en todos los lugares, y en algunos los recibieron muy mal, y de otros se tuvieron que escapar, y de otros tuvieron que volver. Sin embargo, se adaptaron como pudieron, y lo más curioso, que es algo que también se observa cuando te das cuenta, es cómo les impusieron a la mayor parte de los grupos donde ellos se establecieron sus propias prácticas y sus propias formas de ser. Solo se resistieron a ellos muy contados grupos, pero eso lo vemos en la historia del Imperio Otomano, eso es visible en la historia de los judíos de Marruecos. En todas partes tenían una superioridad cultural, una superioridad religiosa dada por la cantidad de siglos en los que se habían manejado con sus maneras, sus formas, sus takanot, sus leyes, y bueno, y eso tuvo un peso en su existencia. Por otra parte, lo que es sorprendente también es la historia de los conversos, de los que se quedan en el interior de España, de lo que esto significó, el riesgo en el que vivieron, expuestos constantemente a ser descubiertos y quemados por la Inquisición, y a pesar de todo conservaron esa identidad secreta. Lo mismo después se verá que ocurre en Portugal, y bueno, en esta historia de una profunda entereza para seguir siendo lo que son, está esta historia de estos judíos que después se van dispersando lentamente. Se van de Portugal, se van a Inglaterra, se van a Holanda, se van a Estados Unidos, se van primero al Caribe, se van al Brasil, se van a América. ¿Tenemos algún ratito más? Sí, por supuesto. Estaba pensando cuando hay quienes dicen que Colón partió el día de la expulsión. En realidad no hay nada que demuestre, a pesar de que hay gente que afirma que él es de origen judío. Hay quienes dicen que sí, que hay pruebas. La verdad, en donde yo he estudiado no ha sido así. Lo cierto es que Colón era genovés, y Colombo es un apellido bastante frecuente entre los italianos judíos de origen genovés, y de los que no son genoveses en la actualidad también. Es un apellido llevado por judíos, pero nadie puede afirmar que él haya salido ese día porque se llevaban judíos con él. Pero lo cierto es que a América también llegaron judíos ocultos, judíos conversos, y esto pasó no solo en Brasil, donde todavía existen estos judíos. Es una historia apasionante, no sé si alguna vez la hablamos contigo, y también llegaron acá al Río de la Plata, y por eso hay tantos lugares, sobre todo en el norte de la Argentina, donde en el Perú, en Bolivia, y bueno, que ni qué decir tiene en Colombia, pero en toda América Latina, la huella, y también en Estados Unidos, en México por supuesto, y también en las zonas de lo que era Texas, de lo que le perteneció al Imperio Español antes de que los norteamericanos se apoderaran de ellos. Y en todas estas zonas y en todas estas regiones existen judíos ocultos o con historias, judíos conversos, o como se los llama habitualmente, marranos. Y es una historia sumamente apasionante e interesante, porque
en uno de los libros que yo tengo, hay la historia de un israelí que llega y es convidado a la casa de un español para cenar. Entonces este hombre, no están dando los nombres, pero es una historia verdadera, le dice: ven que tengo algo para mostrarte de la historia de mi familia. Y entonces él lo lleva a un lugar y le muestra una Torá que él tenía, no sé, no me acuerdo si tefilín, todos los objetos, y le dice: bueno, ¿y por qué tienes esto? Le dice: bueno, porque el pasado de mi familia es judío. Yo vengo de una familia judía. Y le dice: bueno, ¿y por qué en esta época y en este tiempo, por qué no te manifestás como tal? Porque si te sigue importando y queriendo ese pasado. Le dijo: bueno, porque en mi familia llegamos a una conclusión. A los que eran judíos como los nuestros, los quemó la Inquisición. Y a los que se manifestaron después los mataron los nazis. Entonces nosotros preferimos continuar siendo como somos. La verdad es una cosa bastante dolorosa de escuchar, pero también para algunos es parte de una verdad. Y entonces en este momento lo que ocurre, por ejemplo, como pasa en Portugal, donde se dice científicamente que ha habido un 30% de esa población, creo que sí. El diario que yo leí dijo que eran pruebas científicas. Se ha demostrado que un 30% de la población de Portugal desciende de estos judíos ocultos. Porque, bueno, una de las veces en las que hablaremos, contaremos cómo estos judíos que tuvieron que irse forzadamente de España se fueron directamente a Portugal. Cruzaron allá y se instalaron. Y al poco tiempo los expulsan, algunos alcanzaron a irse y otros después fueron convertidos por la fuerza. Y entonces queda Portugal con una gran cantidad de población de judíos conversos, de judíos ocultos, que con el paso del tiempo van a establecer vínculos. Muchos de ellos son descendientes también de judíos españoles, y ellos más o menos para el siglo XVII van a recorrer todo el mundo. Ellos van a tener una participación muy grande en la historia de la modernidad, por los lugares a donde llegaron, por las cosas a las cuales se dedicaron, y ellos se llamaron a sí mismos Anansam, la nación. La nación de estos judíos que construyeron sus sinagogas tan peculiares, con esos apellidos españoles que muchas veces cambiaron, con esos cementerios que están construidos ahí en el Caribe, donde hay esa cosa. Eso me hace, pero no te podés imaginar enojar cuánto, porque son cementerios copiados, las tumbas, las lápidas están muchas copiadas de los cristianos. Estos judíos conversos habían vivido en contacto con la cultura cristiana y habían copiado muchas de ellas. Entonces, muchas de ellas tienen algo que para ustedes más que para nosotros, pero acá en la Argentina también hay en las iglesias viejas, en el cementerio de la Recoleta, esas tumbas donde se ven las calaveras con las tibias cruzadas, que es el símbolo de la fugacidad de la vida. Entonces hubo gente que fue allá, esos cementerios los vio y pensó que eran de piratas. Y entonces ha escrito historias sobre judíos piratas. No, esas tumbas que están tanto en Curazao, en muchas de ellas, también están en Holanda y también están en Londres, en Inglaterra, son tumbas de judíos marranos, que las hacían al estilo de lo que ellos habían visto de los cristianos. No tenían idea que por ese tiempo los otros judíos ya nunca hicieron esa clase de tumbas. Y entonces me parece que, y además eran absolutamente judíos. Es una cosa sorprendente. Muchos de ellos dejaban constancia de su herencia judía.
Pero bueno, el tema de la gente que es aficionada a la historia, pero desconoce cosas muy importantes para hacer evaluaciones, comete este tipo de errores. Por lo menos es lo que yo pienso. No sé si habrás oído hablar de estos temas. No, pero para eso te tenemos a ti, Alicia, y para eso seguiremos hablando de estos temas en próximas entregas. Seguiremos hablando de los conversos y de los exiliados y del largo camino que recorrieron por Europa y a veces por otros continentes. Recordamos a los oyentes, esta historia y muchas más la pueden encontrar en milimcultural.com.ar y también recibirla junto con otras historias en el boletín que cada 2 semanas envía gratuitamente por correo electrónico, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por este capítulo con el que empezamos la andadura de este 2017. Muy bien, será una andadura y será un camino bastante largo y sinuoso, pero es como todas las historias relacionadas con los judíos. Así que, bueno, hasta nuestro próximo encuentro.